Estudios de la Torá por Moshe Ben Abraham. Shoftim 48, 5 Jueces. Deuteronomio Devarim 18, 14-19, 13. Porque estas naciones, que ustedes están al desposeer, escuchan a los agoreros y adivinos. Pero a ustedes Adonai su Elohim no les permite hacer esto. Adonai levantará a un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. Tienen que prestarle atención a él. Así como estaban congregados en Horeb y le pidieron a Adonai su Elohim: no nos dejes oír la voz de Adonai mi Elohim más, ni me dejes ver este gran fuego jamás. Si lo haces, moriré. En aquella ocasión, Adonai me dijo: ellos están correctos en lo que están diciendo. Yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les ordené. Cualquiera que no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí. Pero si un profeta presuntuosamente habla una palabra en mi nombre la cual yo no le ordené decir, o si él habla en mi nombre de otros dioses, entonces ese profeta tiene que morir. Ustedes estarán pensando: ¿cómo vamos a saber si una palabra no ha sido hablada por Adonai? Cuando un profeta hable en el nombre de Adonai, y las predicciones no se hagan realidad, esto es, la palabra no es cumplida, entonces Adonai no habló esa palabra. El profeta que lo dijo habló presuntuosamente. No tiene nada que temer de él. Cuando Adonai su Elohim corte a las naciones cuya tierra Adonai su Elohim les está dando, y ustedes tomen el lugar de ellos y se asienten en sus ciudades y en sus casas, ustedes apartarán 3 ciudades para ustedes en su tierra que Adonai les está dando para poseer. Dividan el territorio de su tierra, cual Adonai su Elohim les está haciendo heredar, en 3 partes. Y preparen los caminos, para que cualquier homicida pueda huir a estas ciudades. El homicida que vivirá si huye hacia allí es alguien que ha matado accidentalmente a su prójimo miembro de la congregación, quien no le odiaba en el pasado. Un ejemplo sería si un hombre va al bosque con su vecino para cortar leña y da un golpe con el hacha para cortar un árbol, pero el hierro del hacha vuela fuera de su mango, le pega a su vecino y este muere. Entonces él huirá a una de estas ciudades y vivirá allí. De lo contrario, el pariente más cercano vengador de la sangre, en el calor de su ira, puede perseguir al homicida, alcanzarlo porque la distancia a la ciudad de refugio es larga, y lo golpee de muerte, a pesar de que no merecía morir, puesto que no lo odiaba en el pasado. Por esto les estoy ordenando que aparten para ustedes mismos 3 ciudades. Si Adonai su Elohim expande el territorio de ustedes, como él juró a sus padres que él haría, y les da toda la tierra que prometió dar a sus padres. Siempre y cuando guarden y observen todos estos mitzvot que yo les estoy dando hoy, amar a Adonai su Elohim y siempre seguir sus caminos, entonces ustedes añadirán 3 ciudades más para ustedes mismos, aparte de estas 3. Para que sangre inocente no sea derramada en la tierra que Adonai su Elohim les está dando como herencia, y así culpa de sangre esté sobre ustedes. Sin embargo, si alguno odia a su prójimo miembro de la congregación, yace en espera por él, lo ataca, lo golpea de muerte, y entonces huye a una de estas ciudades. Entonces los ancianos de su propio pueblo mandarán a traerlo de regreso de allí y lo entregarán al pariente más cercano vengador de la sangre, para que sea puesto a muerte. Ustedes no le tendrán piedad. Más bien, tienen que poner fin al derramamiento de sangre inocente en Israel. Entonces las cosas irán bien para ustedes. Comentarios, hechos por su servidor. Las prácticas ocultas condenadas en 18, 9, 14 estaban prohibidas a Israel porque el uso del espiritismo, adivinación, necromancia y otras artes ocultas para descubrir el futuro eran contrarias a la ley que Elohim había dado a Israel. La práctica del ocultismo era un rechazamiento de la soberanía divina sobre su pueblo y reflejaba su fracaso de confiar en Adonai como Señor de su presente y de su futuro. En vez de consultar a los espiritistas y hechiceros, el pueblo era exhortado a consultar un profeta de Adonai. Según el deuteronomista, la línea profética en Israel empezó con Mosé, v. 15, y él había revelado la voluntad de Elohim para Israel. Ahora Adonai promete levantar otro profeta así como Mosé para continuar la obra de revelar la voluntad divina al pueblo. La palabra profeta aparece en el singular porque la palabra no se refiere a un solo profeta, sino a todos los profetas según el sentido colectivo de la palabra.
En el monte Oreb, Sinaí, Israel había demandado a una persona para servir como mediador entre ellos y Elohim, Éxodo 20, 19. Deus 5, 23, 27. El profeta servía como el mediador que el pueblo deseaba. La institución profética en Israel oficialmente empezó con Samuel, en el siglo 11 a. de Yeshua. Y duró hasta algunos años después del regreso de los exiliados de Babilonia. Después de la muerte de Mosé, Elohim levantaría del pueblo de Israel un profeta como Mosé. Este profeta sería un verdadero profeta. Dos características distinguían al verdadero profeta de los adivinos y de los falsos profetas. Primeramente, Adonai ponía sus palabras en la boca del profeta. Este simbolismo aparece en el llamado de Jeremías, Deut 1, 8, 10. Deut 5, 14, y Ezequiel, Deut 3, 4, Deut 3, 10. La misión del verdadero profeta de Adonai era comunicar la voluntad y los propósitos divinos a todo Israel. Segundo, el verdadero profeta hablaría todas las cosas que Adonai le mande, v. 18. No tenía que declarar falsos sueños o robar la palabra de otro profeta. Adonai mismo le daba la palabra para predicar y él hablaba en el poder y autoridad de Adonai. Por esta razón el pueblo tenía que oír las palabras de este profeta. Aquellos que rechazaban su palabra y dejaban de escuchar su mensaje eran responsables al propio Elohim. Yo le pediré cuentas. El texto no declara cómo el pueblo dará cuentas a Elohim, pero las palabras sugieren un severo castigo para las personas que no obedecían las palabras del profeta enviado por Elohim. En el judaísmo del primer siglo el pueblo de Israel todavía esperaba la llegada del verdadero profeta, Jo 1, 21, Jo 1, 45, Jo 6, 14, Jo 7, 40. Pedro, en su sermón en el día de Pentecostés, declaró que Yehoshua era el profeta enviado por Elohim. Las escrituras del NT siguen la interpretación de Pedro y adoptan la interpretación mesiánica de este pasaje. La penalidad para la persona acusada de ser un falso profeta era severa, v. 20. La falsa profecía provocaba la apostasía y estimulaba al pueblo a alejarse de Elohim. Por esta razón el profeta que hablaba sin que se le hablara, Jer. 23, y el profeta que predicaba en el nombre de otro Dios, de acuerdo con Jeremías e Isaías, eran condenados a morir. Los criterios para distinguir entre los profetas falsos y verdaderos aparecen en 13, 1, 5. En aquel pasaje el criterio final para descubrir si una persona era un profeta falso o verdadero era el contenido de su mensaje. Si una persona invitaba al pueblo a abandonar al Elohim verdadero, era un falso profeta. El presente pasaje trata del problema de una profecía que no reflejaba la voluntad de Adonai. Tal profecía no se cumple, es falsa, y el profeta que proclamaba una profecía que no se cumplía era un falso profeta. Aun cuando este criterio es válido, algunas veces la palabra de un profeta podía producir el problema que la profecía era de largo alcance y su falta de cumplimiento vendría muy tarde para tomar acción contra aquel profeta. El problema que existía en la institución profética era saber quién hablaba lo falso y quién hablaba lo verdadero, o sea, ¿cómo puede uno descubrir las palabras que Adonai ha hablado? Según los criterios presentados en Deut 13, 15 y en 18, 15, 20, cada israelita podía descubrir quién era un profeta de Adonai. Estos criterios podían ayudar a una persona en Israel a distinguir entre el profeta falso y el verdadero. 1. El profeta que llamaba al pueblo a abandonar el verdadero camino de Elohim era un falso profeta. El verdadero profeta exhortaba al pueblo al arrepentimiento y a la obediencia a la palabra de Elohim. 2. El profeta que profetizaba en el nombre de un dios falso era un profeta falso. El verdadero profeta hablaba en el nombre de Elohim y revelaba su divina voluntad para el pueblo. 3. El profeta cuya profecía no se cumplía era falso. La profecía que el verdadero profeta proclamaba tenía que ser cumplida. Si la palabra del profeta no se cumplía, este no había sido enviado por Elohim ni hablaba en el nombre del Elohim de Israel. Era un profeta falso. Verdades prácticas. El mundo occidental del siglo XX está amenazado por el ocultismo de religiones orientales y sectas del ocultismo. La Iglesia debe dirigirse a esta realidad. 1.
Cada creyente debe saber lo que cree. Debe tener una fe basada en la Torá. 2. Cada creyente debe estar seguro en quien ha creído. La fe debe ser personal. Debemos andar diariamente con Yeshua por medio del Ruach HaKodesh. La administración de justicia, 19:1-21. Esta sección presenta 3 leyes que abarcan diversos temas. Las ciudades de refugio y el homicidio, 19:1-13, la ley acerca de los linderos, 19:14, y la ley acerca de los falsos testigos, 19:15-21. A. Las ciudades de refugio, 19:1-13. El concepto de las ciudades de refugio era esencial para la administración de justicia en Israel. Tan importante era este concepto que la idea de las ciudades de refugio aparece 4 veces en el Éxodo 21, 12, 14, Num 35, 9, 34, Deu 4, 41, 43, Deu 19, 1, 13. La idea de establecer las ciudades de refugio para abrigar al homicida involuntario se remonta a la antigüedad de la historia de Israel. En Éxodo 21, 12, 14, Mosé anunció la idea de las ciudades de refugio para servir de asilo para una persona envuelta en un caso de homicidio involuntario. Después de la conquista de la tierra prometida en los días de Josué, 3 ciudades fueron establecidas en Canaán como ciudades de refugio. La ley de las ciudades de refugio demandaba que Canaán tenía que ser dividida en 3 distritos, con buenos caminos a cada ciudad, porque hacia ellas iría la persona que involuntariamente había matado a otra persona para allí encontrar refugio del vengador de sangre. El libro de Deuteronomio no menciona los nombres de las 3 ciudades de refugio en Canaán. El libro de Josué, Éxodo 20, 7, identifica las 3 ciudades de refugio. Quedes, en el norte, era una ciudad en Galilea, situada en la región montañosa de Neftalí. Siquem, una ciudad en el centro de Canaán, estaba situada en la región montañosa de Efraín. Hebrón, la ciudad también conocida como Kiriat Arba, una ciudad en el sur de Canaán, estaba ubicada en la región montañosa de Judá. Mosé también proveyó 3 ciudades de refugio para las tribus que se quedaron en Transjordania, Num 35, 9, 34. Según Deu 4, 43, las 3 ciudades de refugio en Transjordania fueron Becer, una ciudad en el desierto, escogida como ciudad de refugio para los miembros de la tribu de Rubén, Ramot, una ciudad en Galaad, para la tribu de Gad, y Golán, una ciudad en Basán, fue la ciudad de refugio para las personas que vivían en la tribu de Manasés. La expresión arreglarás el camino, v. 3, parece indicar que el camino que conduciría a una persona a una de las 3 ciudades de refugio debía ser bien preparado, o sea, fácilmente accesible. Pero es preferible traducir el Eb. De este versículo mediréis el camino. Esta traducción indica que la distancia entre las 3 ciudades debía ser proporcionalmente equidistante, para facilitar la entrada del homicida involuntario en la ciudad. De esta manera, ninguna persona que procurara asilo en una de las ciudades de refugio tendría que caminar una distancia muy grande. El B6 confirma esta interpretación, porque dice que de otra manera, el vengador de sangre alcanzará al homicida por ser largo el camino. El texto claramente dice que solo la persona que cometió un homicidio involuntario podía estar bajo la protección de esta ley. Solo aquel que mataba a otra persona por accidente tenía acceso a las ciudades de refugio, v. 4. El deuteronomista presenta un caso para ilustrar que es un homicidio involuntario, v. 5. Es la historia de un hombre que sale con otro a cortar leña. Durante el proceso, el hierro se sale del palo y golpea a la otra persona causándole la muerte. La muerte de aquella persona fue accidental porque no hubo premeditación. Pero, como no hubo testigos, el vengador de sangre tenía el derecho de vindicar la sangre de su pariente. En Israel el caso de homicidio requería la venganza por el vengador de la sangre. En Eb. La palabra usada es Goel, que significa redentor o pariente redentor. El Goel era el pariente más cercano de la víctima. Su misión era vindicar la muerte de un miembro de su familia. En el una persona tenía la responsabilidad de mantener el honor de su familia.
Si un miembro de la familia era asesinado, el pariente más cercano, el Goel, tenía la responsabilidad de vindicar la muerte del miembro de su familia matando al asesino. Pero, la misión del vengador de sangre podía impedir la administración de justicia para la persona acusada, ya que la ley protegía al homicida que había matado involuntariamente. Para dar la oportunidad al homicida involuntario de probar su inocencia, estas ciudades de refugio fueron establecidas para servir de asilo al homicida. La persona inocente tenía el derecho de encontrar protección en una de las ciudades de refugio antes que el vengador de sangre lo encontrara. Allí, en una de las ciudades de refugio, el homicida involuntario se quedaría hasta que su caso fuera determinado por la corte, hasta que los ancianos de la ciudad pudieran determinar si el homicidio había sido premeditado o si el homicidio había sido por accidente. La ley de las ciudades de refugio no prohibía el derecho del Goel de procurar vindicar la muerte de su pariente, pero la ley procuraba proteger al homicida involuntario. El propósito de la ley era prevenir que el vengador de sangre actuara mientras su corazón arda en ira. V. 6. Porque en su condición de ira, el vengador de sangre tal vez no pudiera distinguir entre un homicidio intencional y un homicidio involuntario. La ley, entonces, protege el derecho del vengador de sangre, pero su derecho está limitado. Las 3 ciudades que servirían de asilo para el homicida involuntario serían establecidas en Canaán, la tierra que Adonai había prometido dar a Israel, VB 7, 8, pero la conquista de esta tierra era condicional. Para conquistar la tierra de Canaán, Israel necesitaba ser fiel y obediente a Elohim y observar los 3 requisitos que realizarían las condiciones del pacto. Tenía que guardar los mandamientos que Adonai había dado. Tenía que amar a Adonai con todo su corazón, tenía que andar en los caminos de Adonai todos los días. V. 9. Esta promesa con sus requisitos aparece diversas veces en Deuteronomio. El deuteronomista repite aquí esta promesa y sus requisitos para exponer una vez más la base del amor de Adonai por su pueblo, y para resaltar la fidelidad que Adonai había demostrado a los patriarcas. Además de las 3 ciudades de refugio en Canaán, la ley deuteronómica declara que 3 ciudades más serían establecidas como ciudades de refugio. El significado de estas palabras no es claro. Es posible que estas 3 ciudades adicionales eran las 3 ciudades de refugio establecidas en Transjordania para las tribus que habían decidido no cruzar el río Jordán con las otras tribus. Pero, es más probable que la ley fuese revisada para permitir 3 ciudades de refugio más, porque Israel esperaba que Adonai extendiera su territorio por causa de su obediencia. VB 8, 9. Pero como Israel nunca llegó a tomar posesión del territorio ideal que Adonai había prometido, estas 3 otras ciudades de refugio nunca fueron establecidas. Otro propósito de las ciudades de refugio era para evitar el derramamiento de sangre inocente en la tierra que Israel iba a recibir de Adonai. Toda la comunidad sería culpada por causa de un derramamiento de sangre inocente. La persona que intencionalmente mataba a otra persona no podía encontrar protección en ninguna ciudad de refugio. El asesino que huye hacia una de las ciudades de refugio para allí hallar asilo contra el vengador de sangre no podía encontrar protección contra el Goel de la víctima. Los ancianos de la ciudad tenían la responsabilidad de sacar a la persona culpada de la ciudad de refugio y entregarla en las manos del pariente redentor para vengar la muerte de su familiar. La persona culpada tiene que morir por su crimen. Éxodo 21, 14. En el caso del homicidio premeditado, el vengador de sangre actuaba como representante de la corte para administrar la justicia a la persona culpable. La persona culpada de un homicidio intencional debía ser ejecutada sin compasión, porque era culpable de un crimen de muerte. La razón por el tratamiento severo de la persona culpable es porque el asesinato era una violación del 6º mandamiento, Deus 5, 17, y la destrucción de una persona creada a la imagen de Elohim, por lo tanto, era un asalto contra el propio Elohim, Gen 1, 27, Gen 9, 26. Según la ley deuteronómica, el que mataba a otra persona es culpable de sangre inocente. V. 13. El derramamiento de la sangre inocente de Abel contaminó la tierra, Gen 4, 10, 11, y trajo culpa sobre la comunidad que solamente podía ser quitada con el castigo de la persona culpable, Gen 4, 10, 13.
Por lo tanto, la comunidad del pacto no podía tolerar que el asesino viviera sin asumir la responsabilidad por su crimen. Solamente con la ejecución de la persona culpable podía la comunidad ser restaurada en su relación con Adonai. Bendiciones amadas y amados. Ros Mosé.